Siempre que alguien propuso una idea diferente, hubo alguien que dijo, eso es imposible. Nosotros, cansados de escucharlo, decidimos demostrar lo contrario, de la única forma posible, tomando acción. Vuelve Imposibles. Un podcast donde encontrarás reflexiones, entrevistas, novedades Y toda la energía humana. Toda la energía emprendedora. ¿Comenzamos? Presenta este espacio ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, ponemos lo mejor. Gestión agropecuaria, vamos a hablar del agro. ¿Cómo está el agro hoy por hoy, Javier? Como para irnos metiendo ahí. ¿Cómo lo ves? Bien. Sí, el sector agropecuario es un sector que, si bien de la distancia se ve como que no sucede más de lo mismo, sino que siempre está exactamente en el mismo lugar, es un sector que realmente es bastante innovador en cuanto a lo que son la tecnología, los procesos. Tiene un dinamismo bastante importante. Y bueno, y la gestión tiene mucho que ver con eso porque se requiere realmente de tomas de decisiones muy importantes a la hora de poder llevar adelante una empresa agropecuaria que requiere de diversos controles, de un estado financiero que realmente puede ser afectado por el clima y que además puede caer en la desgracia de tener pérdidas muy importantes consecuencia de esto, y por lo tanto hay que tener una mirada bastante amplia para poder tomar esas decisiones con esa mirada de largo plazo, ¿no? No, hay muchas cosas, muchas acciones que se toman el día de hoy que son recién para el año que viene o para el otro. Entonces, ahí está parte del dinamismo y de la necesidad de gestionar bien la empresa agropecuaria. Hace poquito hablamos sobre prospectiva con Julián Malcón, algo que súper necesario, justamente en esto que decís, como de adelantarse. Sí, y ahora te escuchaba y pensaba, claro, hay que saber como un poco de todo, porque no solo del rubro, del área, sino esto, de estar atento a cómo están los mercados internacionales, aunque uno no sea experto como en el área. La toma de decisiones como yo pienso como en el impacto de esas decisiones, ¿no? A largo plazo, y después, bueno, todos estos factores imprevistos, como este año tenemos el tema del clima, bueno, hacen como súper desafiante la gestión. La tecnología también, como decías. Exacto. Y los dos puntos que, si cualquier persona conversa con cualquier otra del sector agropecuario, van a salir dos temas siempre. Los precios internacionales como factor de ingreso que va a ser efectivo porque se va a multiplicar lo que produce por ese precio que es nosotros somos tomadores de precios de esos commodities. Y el segundo es el clima. Son las dos columnas vertebrales que va a tener siempre un agricultor, un productor agropecuario para poder estar visualizando. Pero también hay que tomar en cuenta que esos son, digamos, los datos del problema, porque en realidad la gestión comienza, lo que nosotros decimos en el agro, porteras adentro. Y ahí es donde realmente está lo que podemos hablar de gestión agropecuaria. Los precios de los commodities es un dato que lo tiene general para todos los productores. El clima, si bien va a ser sectorizado por región, va a ser en esa región prácticamente igual. Entonces el efecto hacia a la empresa agropecuaria es la misma en esos dos campos, en esos dos factores. Sin embargo, las acciones internas, porteras adentro, son las que realmente pueden definirse en una buena gestión o en una mala gestión. Esto que de alguna manera ya hemos hablado más de una vez de el círculo de influencia. ¿Qué depende de mí? ¿Qué puedo hacer dentro del ámbito de mi empresa? Y ahí, entonces, ¿dónde se ven las diferencias, digamos? Y
Yo creo que ahí podemos mencionar que hay como ciertas generalidades que el sector agropecuario, cualquier empresa agropecuaria puede tener, que son, por ejemplo, tomar las acciones de la empresa, no solo con esta mirada de la afuera, no solo el clima tiene la culpa, no solo los precios tienen la culpa, sino también visualizar cuáles son las acciones que yo tomo internamente en la empresa. Y ahí hay ciertos factores que son muy turbios desde el punto de vista de las decisiones personales, las decisiones familiares que se entremezclan con las decisiones empresariales. Claro, esto teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas del agro en nuestro país son familiares, ¿no? 95% de las empresas son familiares. Ahí va. Entonces, en esa estructura interna es donde se empiezan a mezclar algunas cosas. Por ejemplo, las finanzas es uno de los pilares fundamentales que se entremezclan, las finanzas personales, familiares, con las finanzas de la empresa, y ahí comienza a haber algunos ruidos porque no se sabe si la empresa está generando ganancias o no por esa mezcla de los flujos de caja que pueden llegar a existir. Eso es bastante común en las empresas agropecuarias. Por otro lado, también aparecen otros temas como los roles que tienen cada uno internamente dentro de la empresa, y dentro de esos roles que tienen, cuáles son parte de un rol familiar o parte de lo que es el rol de la actividad de la empresa. Y ahí se mezcla también cuáles son las decisiones y las acciones netamente operativas y cuáles son finalmente estratégicas para el desarrollo de la empresa. Bien. Entonces, en toda esa maraña de cosas, tenemos que empezar a ordenar la casa y ponerle nombres a cada una de las cosas para poderlas diferenciar y cómo poder separar, digamos, la paja del trigo, para poder entender bien cuáles son las acciones que se puedan determinar para poder tomar realmente una buena gestión. Bien. Ahí Javier, hoy estás conectado. te extrañaba, viste, Sirex. Entonces ahí especialmente tenemos como 3 grandes temas que surgen. Finanzas, que tiene finanzas personales, finanzas del negocio, roles familiares, roles dentro de la empresa, y lo que decía es la toma de decisiones con foco en lo operativo o con foco en lo estratégico. Finanzas, ¿qué podemos hacer ahí? Algo ya adelantaste, ¿no? Pero sí, lo importante y el comienzo del manejo de las finanzas desde el punto de vista de las empresas agropecuarias realmente pasa por, primero que nada, quien es el decisor, quien genera la gestión de la empresa, tiene que comenzar a separar las finanzas personales, las finanzas de la familia, con las finanzas de la empresa. Ese es el primer punto. Y tener cierta capacitación de a qué se refiere esas finanzas. Poder entender qué es un estado de resultado, qué es un estado de situación, qué es un flujo de caja, el estado de flujos y fondos, para poder saber la diferencia entre lo que es un costo de producción o lo que es una inversión. Porque es muy común encontrarse con productores que puedan decir al final del año, este fue un año malo porque no me quedó nada en la caja. Y eso no siempre significa que sea un año malo, que haya tenido una mala gestión, sino que seguramente pudo haber tomado algunas decisiones de inversión que van a quedar para largo plazo, quizás 10, 20 o 30 años, que va a ser una mejora continua de la empresa en distintas disciplinas, puede ser eso, y que por esa razón no tenga un flujo de fondo positivo. Sin embargo, podés tener un flujo de fondos positivo, pero capaz que sin hacer inversión, claro. Entonces todo se vuelve más obsoleto, o inclusive descapitalizándose. Es decir, si yo vendo más animales de lo que me ingresaron, o
o bajo la productividad y vendo parte del capital de trabajo que yo tengo, voy a tener un mejor flujo de caja, pero sin embargo el resultado final de la empresa va a ser negativo. Entonces, entender esos conceptos y poderlos separar de la caja de la familia es el primer proceso para poder comenzar con una buena gestión. Digamos que nada es más importante, pero sí pienso que tienen que haber estos pilares. Y uno son las finanzas, la separación de las cajas y el entendimiento de estos conceptos que mencionábamos recientemente, que ya lo hemos mencionado en otras oportunidades cuando hablamos de administración y de gestión empresarial en términos generales. Y ahí también, no sé, pensando como lo que pueda aparecer del otro lado, ¿estamos hablando como de una gran capacitación en esto de entender lo que decís o qué sería necesario ahí? No, la capacitación es relativamente sencilla, si se quiere, en varias formas. Hay una capacitación que la realizan muchos de los productores que conozco, que es el simple ir avanzando y bueno, y entender de los errores, y entre reunión y con técnicos, con gente que le puede explicar cada uno de estos procesos, o también existen reuniones dentro de los grupos de productores que se realizan, que también comienzan a interactuar con esta información. Con esa base, el productor puede ir haciéndose de un nivel de información que le permita hacer esta distinción y comenzarlo a trabajar. Y otra capacitación es, bueno, evidentemente ir a alguna institución que le pueda permitir brindarle estos conceptos y de esa forma adquirirlos y tener la capacidad de poder resolverlo de otra forma. Pero nada es complicado, sino que es un tema de un poco de hambre de entender estos aspectos que hacen bastante ruido en términos generales en el sector agropecuario, y que muchas veces limita en forma bastante importante el avance, el progreso de muchas empresas por esta falta de entendimiento. Perfecto. Sí, yo que conozco poco del agro y empresas del agro, se me vinieron como 2 o 3 casos de esto que decís de las finanzas personales, y que por ahí, mi primo que trabaja en el campo se compró una camioneta que nada tiene que ver con el negocio, ¿no? Porque si fuera una camioneta para el negocio, y bueno, esa plata que se va por acá, plata que se va por allá, termina perjudicando a todo el establecimiento. Totalmente. Y es bastante más común de lo que uno cree, ¿no? Por varias razones. El dinero está ahí y es parte del todo, y todo se maneja en forma conjunta, y eso dificulta poder entender bien qué es lo que está pasando en esa empresa con el sector agropecuario. Yo reconozco de varios años atrás de comenzar a trabajar con muchos productores, asesorándolos, realizando toda la consultoría, y mostrarme cómo los números no le dan de la empresa, pero cuando uno empieza a discernir un poquito, a entender qué están detrás de cada número, empieza a ver que el flujo de caja personal era realmente el que podía estar afectando el resultado de la empresa, porque realmente la empresa estaba funcionando bien, pero había una gotera en el fondo que se estaba yendo por ahí el dinero. Ahí va. Eso nos lleva como al segundo punto, porque ¿quién toma las decisiones? ¿Cómo es el tema de los roles? Sí, el tema de los roles es una decisión que se tiene que dar en forma conjunta para entender qué actividad realiza cada uno, y eso parte de una estructura organizacional. Esa estructura organizacional a veces se da
de forma del trabajo diario, simplemente cada uno se va ingresando en el espacio que va quedando, pero sin tener mucha definición. Hay mucha difusión entre los roles, entonces de quién es la prioridad, de quién es la responsabilidad, ahí comienza a haber muchos roces. Entonces sí vale la pena tener una reunión con el equipo de trabajo, ya sea contratado o familiar, y especificar claramente cuáles son cada uno de los roles, pero esto basado en una meta bien concreta, y que creo que también es otro de los pilares. Entender cuál es el objetivo general de la empresa, cuál es la meta, o llamémosle de alguna forma cuál es la estrategia general de la empresa. Si nosotros nos vamos a lo que sería una definición de las distintas estrategias a nivel empresarial, en términos generales, Sí. Podemos citar a Porter, donde Porter... Al viejo explica Porter. Claramente, ¿sí? Claramente que existen estrategias de diferenciación, estrategia de liderazgo en costo y estrategia de nicho. En general, las empresas agropecuarias se encuentran en lo que es la producción de commodities, es decir, no venden al consumidor final, salvo, por ejemplo, una que sería artesanal, Claro. que vende sí al consumidor final, pero ya hay una industrialización, Sí. no es solo producción de materia prima. Salvo esas, el resto producen todo commodities: carne, leche, granos. Todas estas empresas son tomadoras de precio, y yo lo explico en varias reuniones con productores de este tema, que siempre que se produzca para un commodity, en economía mencionan claramente que los costos de ese commodity comienzan a ser iguales al precio del commodity. Esa tendencia general se da a lo largo de todo el mundo, con todos los commodities. Esto significa que si el costo es igual al precio, evidentemente estamos en el horno. ¿no? Evidentemente, y acá la diferencia está en que hay empresas que están por debajo, porque es un promedio, ¿verdad? Entonces hay un desvío dentro de ese promedio. Entonces hay empresas que están por debajo de ese costo de producción, y hay empresas que están por encima, y hay empresas que están por el promedio. Pero la tendencia general es que si las empresas mejoran los niveles de eficiencia de producción, siempre va a ser a acercarse cada vez más al precio del commodity. Entonces la única estrategia que cabe ahí del amigo Porter es el liderazgo en costo. Y esto significa, tenemos que producir lo que producimos al menor costo posible. Y esa definición de estrategia es sumamente importante para poder orientar a cuál es la meta, cuál es el objetivo final de la empresa, para poder luego después establecer las metas, los roles de cada actividad. Entonces, una vez entendido este punto, tenemos que saber que tenemos que ser eficientes en cada uno de los procesos. Y eso implica dos cosas: bajo costo de estructura, por un lado, y por el otro lado, bajo costo por unidad producida. Y eso requiere una alta productividad y una baja cantidad de uso de recursos, y realizarlo de forma eficiente. Esa definición como objetivo puede uno generar ciertos indicadores de productividad y de uso de recursos que permite orientar a todo el equipo. Entonces, esa definición es una definición de meta bien concreta. Nosotros debemos de llegar a tantos litros por hectárea, tantos kilos por hectárea de carne. El uso de los recursos va a ser de tantas unidades por hectárea. Esa definición es la que te permite finalmente compartirlo con todo el equipo y orientar a todo el equipo que eso es lo que debemos hacer. A partir de ahí, de esa definición de meta, de objetivo final, es cuando decimos, bueno, de los que participamos, cómo nos ordenamos, quién hace cada parte. Claro. Y a partir de esa definición de organización de cada parte,
cada uno ya está comprometido en determinado rol, comprometido en determinada acción y tiene que rendir, digamos, al grupo familiar, al grupo de trabajo, al equipo de trabajo, apoyado por supuesto siempre por un líder, que lo hemos hablado incansadamente, el tema del liderazgo, que es totalmente necesario para que el líder pueda generar ese tipo de comunicación y saber que en esa comunicación es donde se va a plasmar esa meta final de la empresa. Pasa en toda empresa, ¿no? Pero acá con esto que traes bien orientado en las metas y en los resultados que queremos lograr, está de cajón el tema de que los vínculos familiares no deberían incidir en los roles que se distribuyen después en la empresa, sino buscar como quién es mejor para tal tarea o ¿no? Para tal rol. Y ahí me das pie a la última columna, al último pilar que para mí es fundamental, que son las personas. Acá hay un tema de lo humano que para mí es el centro de todo en una organización, en una empresa. Y eso que decía son a partir de los vínculos que existen y de vuelta, ya sean familiares o sean laborales. Y en ese vínculo hay distintas situaciones que hay que conversarlas, hay que saber quién se siente bien, quién se siente mal en esa situación en la cual está viviendo, cómo se puede mejorar esa situación para después poder establecer bien si ese es el rol adecuado en el cual lo va a cumplir, si está cómodo con los objetivos, si los objetivos de la empresa están en relación con los objetivos personales, de desarrollo personal. Ese tipo de cosas también son importantes tenerlas presentes para poderlas conversar, y yo creo que estamos finalizando en los puntos que mencionábamos recién, finalizamos en lo humano, en el vínculo de las personas, pero es la base y es lo fundamental para poder desarrollar el resto, porque sin esa base el resto después no significa nada. Podemos tener la mejor meta del mundo con objetivos sumamente claros, pero si no tenemos un contexto familiar adecuado, un contexto laboral, un equipo de trabajo comprometido y con un buen relacionamiento humano, nada podemos hacer después. Y sobre el final de este segmento, Javier, con relación a esto último que decís, es la base de todo, ¿no? ¿Alguna situación que se te venga a la mente que acompañaste o que viviste de alguna manera? Ya sea, puede ser como en positivo o en negativo, esto que el factor humano hizo una gran diferencia. Tengo me vienen dos imágenes en el mismo momento que son justamente las opositoras. Una que todo tiene que ver con el vínculo, y en este caso con lo familiar, donde me tocó una empresa donde el liderazgo de la gestión general comienza a decaer con la edad. Dos grupos familiares, entre hermanos y parejas y sus propias familias con hijos, comienzan a estar al mando y comienza una rivalidad entre una familia y la otra, y esa rivalidad entre ambas familias no las permite hacer crecer a la empresa como tal. Claro. Se pierde el liderazgo inicial, pero quizás los valores no fueron transmitidos de la mejor forma o no fueron generados en un momento propicio, y por lo tanto esos valores no trascendieron y se generan dos núcleos, en lo cual finalmente terminan en una división de la empresa y se culmina obviamente achicando cada una de las empresas, porque queda una empresa más chica por un lado, otra empresa más chica por el otro, y también con roces familiares después bastante complicados. Y yo participé justamente del proceso, inclusive propuse en cierta medida hablar
todo lo que se tenga que hablar, con todos los reclamos necesarios. Aparecieron reclamos de muy larga data en cuanto al vínculo que tenían y los roles que tenían cada una de las partes, para tratar de subsanar, digamos, ese problema, pero finalmente fue un cúmulo de muchos años, y en una reunión, en 2 o en 3 reuniones, era imposible poderlo combatir y sanar ese problema y poder avanzar con la empresa. Por lo tanto, se tomó la decisión de la división. Eso lo recuerdo muy bien. Y otro caso que también recuerdo, lo importante del vínculo de las personas, es una empresa que estaba en decadencia, donde el padre de familia estaba en sus últimos años de poder trabajar, y ya visualizaban los próximos 10 años que simplemente iba a mantener la empresa, y estaba realmente financieramente destruida. El hijo se vuelve de la ciudad diciendo: voy a trabajar nuevamente con vos, papá. Y él se hace cargo de la empresa y comienza a trabajar de forma conjunta, y luego comienza a liderar él, basado en las finanzas, y resuelven una cantidad de problemas financieros que tenía la empresa. Crece la empresa y hoy es una empresa que está muy bien actualmente, donde se mejoró el vínculo interno familiar, claro, y donde progresó con una nueva visión. Qué impresionante. Aquí y allá, en cualquier rubro, cualquier sector, lo humano hace la diferencia, sin duda. Tenemos para ti una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío? Y llegó el momento. Nunca había tenido una pregunta imposible. Por supuesto, Sirexa, ¿cómo te extraño? Sí. También, ¿viste? No sé, a mí no me parece muy imposible, pero vos verás. Acá, lo que pregunta todo el mundo, Javier: ¿cuándo volvés al estudio de Rosario FM? Lo tengo bien claro y concreto. Si hay una 4ª temporada de Imposible, vuelvo. Disculpa, ¿puedes repetir esa idea? Así es, y lo reitero para toda la audiencia de Rosario FM. Si hay una 4ª temporada de Imposible, vuelvo. Bien, sabemos que eso está en tus manos. Gracias, Javier, por acompañarnos. Muy bueno que... O sea, no precisás invitación, pero viste que te demoraste como 3 meses del arranque de esta temporada para volver. Cuando vos quieras, acá estamos. Bueno, acá estoy también. Siempre que me inviten voy a estar, así que no hay problema. Tenemos que volver a esas mesas de tertulia que en alguna vez armamos. Sí. En esa voy a estar. Bien, te queda el desafío de conseguir la gente. Así es. Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos.